En este caso tocaremos el tema del sistema de complemento. Bueno, en el transcurso de este video pues veremos temas relacionados a lo que es el sistema de complemento, entre los cuales vamos a tocar lo que es la activación de las vías de este sistema, donde vamos a tener pues lo que es la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. De igual manera pues tocaremos lo que es el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Pues nuestro MAC. Asimismo tocaremos el tema de lo que es la eliminación de minocomplejos, el inhibidor de C1, los factores acelerados de la degradación, el factor 1 de degradación y pues las deficiencias del complemento. Así que esperamos nos puedan entender y que lo disfruten. Bien, comenzamos con el tema. ¿Qué es nuestro sistema de complemento? Bueno, este sistema de complemento es una cascada enzimática. ¿A qué nos referimos con enzimática? Pues a que es una cascada de proteínas, ¿no? Esta cascada va a ayudar a defendernos de las infecciones. Y bueno, muchas de estas proteínas del complemento se van a encontrar en lo que es el suero como precursores enzimáticos inactivos. En este caso, pues son los zimógenos. Otras van a residir en las superficies celulares. Si bien, pues nuestro sistema de complemento es más que nada un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Por lo siguiente, este sistema va a ayudarnos en el aumento de las respuestas de anticuerpos y la memoria inmunitaria. Además, va a servir en la lista de células extrañas. Y por último, nos va a servir en la eliminación de complejos inmunitarios y células apoptóticas. Bien, nuestro sistema de complemento va a constar de vías de activación, es decir, vías que le podrán dar inicio a este complemento. Dentro de estas vías vamos a encontrar lo que es la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Ahora daremos inicio con la activación de las vías del complemento. Antes de comenzar, debemos recalcar que estas vías no tienen un orden de activación, es decir, que no como las vayamos presentando es que se van a activar, sino que van a depender de ciertas características que deba presentar la membrana de nuestro patógeno para que éstas se puedan activar y ser llevadas a cabo. Ok, ahora empezaremos con lo que es nuestra vía clásica. Esta vía clásica será activada por anticuerpos. Por lo tanto, esta vía clásica también es llamada vía de anticuerpos o vía dependiente de anticuerpos. En este caso se van a presentar lo que son las inmunoglobulinas. Podemos dar inicio o activación a esta vía por medio de una inmunoglobulina M o bien dos inmunoglobulinas G bien compactas. Esas inmunoglobulinas se van a acercar o se van a adherir a lo que es nuestra membrana por medio de nuestro receptor CR1. Este CR1 actuará como cofactor. ¿Para qué? Para llamar a lo que son los complejos C4 y C2. Lo que hace este cofactor CR1 es hidrolizar a estos complejos. Los hidroliza para obtener dos porciones. Una porción mayor, que va a ser la porción B, y una porción menor, que va a ser la A. Estos dos complejos, C4b y C2b, van a formar nuestra convertasa C3. Nuestra convertasa C3 lo que hará es llamar a múltiples C3. Estos múltiples C3 darán inicio o van a poder dar inicio a lo que es nuestra vía alternativa. Pero esta convertasa también actuará como proteolasa. ¿Por qué? Porque dará lugar a la hidrólisis, es decir, dividirá lo que es nuestro C3 en una porción mayor B o una porción menor A. En este caso, nuestro complejo mayor, que va a ser el B, es el que se unirá a nuestra membrana, es decir, que tendremos C3B. Ahora, al conjunto de C4B, C2B y C3B es a lo que nosotros vamos a llamar convertasa C5. Si bien la convertasa C5
de igual manera llamará nuestro complejo C5. Este complejo C5 se someterá a una hidrólisis de igual manera para obtener el complejo mayor C5b y este unirse a lo que es nuestra membrana. Este C5b dará inicio a lo que es la integración de nuestros C6, C7 y C8. Una vez que llega a nuestro C8, este actuará como un imán para llamar a diversos C9, es decir, a poli C9. Estos poli C9 se integrarán a lo que es nuestra membrana y darán inicio a lo que es una perforación a la membrana. Por lo tanto, C5b, C6, C7, C8 y C9 es a lo que nosotros conoceremos como nuestro MAC, es decir, nuestro complejo de ataque a la membrana. Ahora continuamos con nuestra vía de la lectina. En este caso, lo que dará activación a esta vía, pues va a ser la lectina más la manosa. Por lo tanto, en nuestra membrana vamos a contar con un receptor que va a ser el MBL. El MBL pues va a ser la lectina de unión manosa. Este va a contener proteasas CM. Entonces, la unión de lectina más manosa dará activación a esta vía. Por lo tanto, las proteolasas que van a ser nuestras MAPS 1 y MAPS 2 van a ser las que vayan a actuar como división en este caso en vez de nuestro CR1 como en la anterior vía. Entonces, estos se encargarán de llamar a nuestros complejos C4 y C2 para que puedan volver a pasar por una hidrolización y así de estos obtener lo que son la parte mayor, es decir, vamos a volver a tener la unión de C4b y C2b a nuestra membrana. Entonces, aquí comenzará lo mismo que la anterior vía. A estos dos complejos los conoceremos como convertasa C3, que de igual manera, pues, hará que nuestro C3b se una a nuestra membrana. Y por lo mismo, C4b, C2b y C3b es a lo que nosotros llamamos convertasa C5. Y como comenté, vuelve a suceder lo mismo. Nuestro C5b se une a la membrana, llamando así a lo que es C6, C7, C8 y C9, para que se pueda volver a llevar lo que es nuestro MAC. Bien, ahora hablaremos sobre la vía alternativa. La vía alternativa requiere un inicio 4 proteínas, C3, factor B, factor D y factor P, cuya activación no necesita anticuerpos ni C1, C2 o C4. La primera cadena se obtiene el fragmento C3A, que se unirá a su receptor C3AR. Si C3B no se une a la superficie de algún microorganismo, se hidroliza en específico en su enlace artioeste y forma el llamado C3B. Y para activar esto necesitamos al factor D, que este va a circular de manera continua en sangre en bajas concentraciones. Si este factor D se une al complejo C3B, determina la ruptura del factor B en factores BA y BB. Bien, el C3B unida a estas superficies une al factor B, que puede ser entonces cortado por un factor D. Se forma el complejo C3B-BB, que tiene actividad de C3 convertasa y que es estabilizada al unirse al factor D. Se forma así el complejo C3BB C3B, que tiene actividad de C5 convertasa, lo que esto genera C5 y C5B. Ahora pasaremos a hablar del complejo de ataque a la membrana, MAC. Hablaremos del complejo de ataque a la membrana, el MAC. Al C5B
se une a la molécula C6. Luego una de C7. Es ahora cuando el complejo resultante es C5b, C6 y C7. Experimenta una transición hidrófoba que hace que el C7 se hunda en la membrana, como realizada esta transición se puede unir al C8 y finalmente 14 unidades del componente C9 se ensamblan entre sí para dar una notable estructura poli-9 en forma de un canal hueco que atraviesa la membrana de lado a lado con como unos 10 nanómetros de diámetro interno. El conjunto C5b 6, 7, 8 poli-9 es lo que constituye el denominado complejo de ataque a la membrana, cuyo denominamos el MAC. Opsonización. El proceso comienza con anticuerpos del isotipo IgG que se hacen contra un antígeno de superficie del organismo o en este caso una célula que se va a fagocitar. Las porciones FAB del anticuerpo reaccionan con epítopos del antígeno. La porción FC del IgG puede entonces unirse a receptores de neutrófilos y macrófagos, pegando así el antígeno al fagocito. La porción FC ahora puede unir el antígeno a los receptores FC en los fagocitos para tener una mayor unión. Una vez formados los inmunocomplejos, estos se pueden unir a los fagocitos a través de la región FC de los anticuerpos, haciendo más fácil su destrucción mediante fagocitosis. Bien, ahora pasaremos a lo que es la eliminación de inmunocomplejos. La unión del C3b a los inmunocomplejos lo va disgregando en complejos de menor tamaño, los cuales son retirados a la circulación por medio de eritrocitos. Los inmunocomplejos llegan al vaso y al hígado de estos eritrocitos. En estos órganos, los complejos inmunes se separan de los eritrocitos y pasan a los macrófagos fijos especializados que los engullen y digieren. De esta forma se evita que los inmunocomplejos se depositen en los tejidos. Algunos inmunocomplejos solubles, por ejemplo, los formados con toxinas bacterianas, contienen pocas Ig, de modo que directamente no pueden ser reconocidos por receptores en la superficie de los fagocitos. Estos inmunocomplejos desencadenan su propia eliminación activando directamente el complemento. Se une C3b, que son reconocidos por CR1, que este es el receptor de los eritrocitos para el complemento en la superficie de eritrocitos, que los pasan al hígado y vaso, donde son capturados por macrófagos. Cuando por alguna razón este sistema no funciona adecuadamente, los complejos antígeno-anticuerpo se acumulan en tejidos, dando lugar a enfermedades de hipersensibilidad. El inhibidor de C1, C1 y NH promueve la disociación de los componentes de C1. El inhibidor de C1 y NH va a ser lo que va a inhibir el C1. Es una proteína plasmática que se une al sitio activo de serina proteasa, lo que las envenena con eficacia. El C1 y NH pertenece a la clase de proteínas llamadas inhibidoras de serina proteasa y actúan al formar un complejo con las proteasas C1, C1R2S2, lo que hace que se disocien desde C1Q y evita la activación adicional de C4 y C2. Este inhibidor de C1 y NH inhibe tanto al C3b
como la serina MASP2. Esto va a ser la única proteína plasmática capaz de inhibir el inicio de las vías del complemento, tanto clásica como de lectina. Los factores aceleradores de la degradación promueven la degradación de C3 convertasa. Bueno, para la activación aceleradora de la degradación para C3 convertasa hay varios factores unidos a membranas que aceleran la degradación de C4B2A, que sería la vía clásica. Y también va a haber una activación aceleradora de la degradación de C3BB, vía alternativa. Para empezar, la degradación de la vía clásica va a estar compuesta por superficies de la célula huésped, que sería la CD55, la CR1 y la C4BBP. Y de la vía alternativa sería la CD55, CR1 y el factor H. El factor H va a asegurar por su polianión como el ácido siálico y la heparina, que son componentes esenciales de superficie de células eucariontes. Estas células huéspedes están protegidas contra depósitos de componentes del complemento, mientras que dichos depósitos se permiten sobre las membranas de invasores microbianos que carecen de expresión de DAF, que sería la CD55 y CR1. El factor 1 de degradación C3b y C4b, el factor va a hacer la activación del cofactor 1. El factor 1 es una serina proteasa soluble que va a activar la manera constitutiva que puede dividir C3b y C4b. ¿Cómo se va a dividir? Van a ver lo que es el factor H y el factor C4BBP. Y aquí es donde va a entrar la CD46, la CD35. ¿Para qué? Para hacer la degradación del factor 1. Y es donde va a degradar la C3b y la C4b. La protectina inhibe el ataque por MAC. Y aquí es donde entra la inhibición de lisis, que sería la proteína CD59, que va a ser la inhibición del MAC, o sea, va a evitar la unión del C9 con la C8 y la polimeración de la misma. Y aquí es... Ok, ahora pasaremos al tema de deficiencias del complemento. Ahora hablemos de las deficiencias del complemento. Las deficiencias génicas de las proteínas del complemento y de las proteínas reguladoras son la causa de varias enfermedades en los seres humanos. Se han descrito deficiencias hereditarias y espontáneas de muchas de las proteínas del complemento en los seres humanos. Se han descrito deficiencias génicas en los componentes de la vía clásica, incluidos el C1Q, el C1R, el C4, el C2 y el C3. La deficiencia del C2 es la deficiencia más frecuente del complemento en los seres humanos. Más del 50% de los pacientes con deficiencias del C1Q, del C2 y del C4 sufren lupus eritematoso sistémico. Está relacionada con una eliminación inadecuada de monocomplejos circulantes, debido a defectos en la activación del complemento. Si los inmunocomplejos que se generan normalmente no se eliminan de la circulación, pueden depositarse en las paredes vasculares y en los tejidos, donde se activan los leucocitos mediante vías dependientes del receptor y producen una inflamación local. El complemento también puede desempeñar una función importante en la eliminación de cuerpos apoptósicos que contienen ADN fragmentado. Estos cuerpos apoptósicos son probables fuentes de antígenos nucleares que desencadenan respuestas en el lupus. La deficiencia del C3 se asocia a infecciones bacterianas piógenas
frecuentes que pueden ser mortales, lo que ilustra el papel central del C3 en la ozonización, el aumento de la fagocitosis y la destrucción de estos microorganismos. Las deficiencias en los componentes de la vía alternativa dan lugar a una mayor propensión a la infección por meningococo. Las deficiencias del factor B y del factor D son inusuales. Las deficiencias de los últimos componentes del complemento, incluidos el C5, el C6, el C7, el C8 y el C9, sufren infecciones diseminadas por bacterias Neisseria, porque la lisis bacteriana mediada por el complemento es particularmente importante en la defensa contra estos microorganismos encapsulados. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.